tarde. Sean bienvenidos todos ustedes que nos ven a través de Impulso Televisión. Estamos una vez más en un programa de FAI TV, un programa donde el propósito es compartir un mensaje de fe, amor, identidad, transformación y vida. Y el propósito más grande para nosotros es que usted conozca acerca del amor de Jesucristo, de su obra, pero también de la oportunidad que tenemos para acercarnos a Él. Estamos muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Somos los pastores Valdés Rodríguez y hoy estamos alegres de que el Señor nos permita esta dicha de poder seguir compartiéndoles acerca de la palabra del Señor. Y agradecidos con Dios, como en cada ocasión lo decimos, por la fidelidad de Dios, que Él tiene un cuidado especial de nosotros, que día con día nos ayuda a poder no solamente experimentar el amor de Dios nosotros, sino también de poder transmitirlos a los demás. Les damos la más cordial bienvenida y esperamos que se queden durante esta hora con nosotros en el programa, que por ahí puedan apoyarnos. Si tienen algún saludito a través de las redes sociales pueden hacérnoslo llegar, o también algún comentario y alguna palabra de bendición. Y me gusta este programa porque lo puedo hacer en compañía de mi esposo, el pastor Joel Valdés, que también nos acompaña para seguir compartiendo la palabra del Señor. Dios te bendiga, pastor, ¿cómo estás? Dios bendiga. Pues buenas tardes, pues bien agradecido con Dios porque hasta aquí nos ha sostenido. Siempre es una dicha el poder aprovechar estos medios, esta oportunidad, este espacio para compartir de lo que hemos experimentado. Y pues también pues me siento contento porque la semana pasada fue una semana pues de mucho trabajo, de trabajo arduo, pero Dios nos sostuvo y aquí estamos para seguir haciendo la labor que Dios nos ha encomendado. Amén, así es. La semana pasada, como en algunos lugares también, se están teniendo las escuelitas de verano, escuelitas de vacaciones, donde también se les comparte a los niños acerca del amor de Jesús, en una temática apropiada para ellos, ¿verdad? Y este año, pues fue un año que también el Señor nos concedió trabajar los 5 días y estamos muy contentos. Les hacemos la invitación por ahí, si dentro de algunas de las iglesias que están alrededor de su hogar, les hacen la invitación, no duden en enviar a los niños, no duden en acompañarlos también. Queremos que la palabra de Dios la aprenda y pues estamos también infundiendo valores correctos a los niños a través de la palabra del Señor. Hoy también les invitamos, usted está a través de las redes sociales, a través de la página de Facebook de Impulso Televisión, pues le invitamos a que nos acompañe también. Por ahí dele like a la página, interactúe con nosotros durante este programa, como le decía al principio, enviando saludos, alguna palabra de bendición. Si también desea felicitar a alguien de su familia, pues tome esta oportunidad que vamos a dar en este programa, pero también ayúdenos a compartir este programa con personas que usted crea que les sea necesario escuchar una palabra de bendición. Agradecemos también pues la oportunidad de estar aquí. La semana pasada también, por razón de eso, no estuvimos aquí el lunes de la semana pasada, pero también agradezco a Dios porque el año pasado, bueno, ya para mí es un año pasado, el lunes pasado Dios me permitió compartir un año más de vida. Estoy contenta y agradecida con Dios, y pues más agradecida de poder seguir compartiendo todo lo que Dios ha hecho en mi vida durante esta semana. Así que, como le he dicho en cada programa, le invitamos a que tenga por ahí, si usted tiene su Biblia, también un lápiz, una pluma para poder estar haciendo anotaciones en una hoja de cuaderno, libreta en la que usted crea que pueden tener recuerdos de esta palabra para que nos puedan ayudar y que en algún momento que usted lo necesite, la palabra haga obra en su vida. De hecho, este programa, ese es el propósito, pastor, de que podamos compartir y que el mensaje no solamente quede aquí, sino que también lo podamos estar utilizando en nuestro diario vivir. Sí, a mí me gusta mucho una porción, una frase donde dice que Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Dios todos los días se da la oportunidad de querer tener contacto con cada uno de nosotros, y nuestra declaración siempre es que con el Señor no hay coincidencias, ¿verdad? No hay nada de ello, todo forma parte de un plan y de un propósito, y cada día Dios está buscando la forma de hacer contacto con nosotros y utiliza todos los medios posibles con tal de lograrlo. En el buen sentido de la expresión, estamos en la mira del Señor. Él está buscando la forma de hacer de enlazarse con nosotros, de vincularse con nosotros, pues para
para que nosotros podamos gozar de lo que Él tiene para nosotros. Así es, así que pues hoy creemos que Dios tiene también una palabra especial para nosotros. Le invitamos a que preste oídos, ojos y sobre todo un corazón dispuesto a recibir la palabra del Señor. El tema del programa de esta tarde es atajos. Hoy vamos a hablar de aquellos principios bíblicos que encontramos a través de las escrituras que nos permiten tomar atajos. Quiero un poquito explicarme en la introducción para que sepa más o menos de lo que vamos a estar hablando, pero sin lugar a dudas es que la palabra de Dios fue nuestra norma de fe y conducta, pero también fue un escrito que Dios nos dejó preparados para tener una vida plena en Él, una vida que se disfruta, una vida que se goza, pero también una vida donde aprendemos a vivirla conforme a la voluntad de Dios, que es quien la diseñó para nosotros. Así que este tema es para el día de hoy, atajos, y para podernos introducir un poquito, pues vamos a hablar de lo que son los atajos. Los atajos son rutas o vías cortas para ir de un lugar hacia otro, para llegar de una manera más rápida o para evitar algún tipo de aglomeración. Por lo regular, nosotros siempre estamos buscando atajos para poder llegar a un lugar. Incluso se crean vías como más rápidas, más sencillas de llegar, para redimir el tiempo, para evitar embotellamientos, para evitar complicaciones o retrasos y poder llegar de una manera más efectiva hacia un destino. Y esto lo podemos asociar con algo tan práctico, ¿verdad? Y tan contemporáneo con relación a las aplicaciones del GPS, que ya con anticipación pues nos avisan cuando alguna vía está saturada y al instante nos da una alternativa, una sugerencia, ¿verdad? Para poder llegar hacia nuestro destino, pero siempre aclarando que al hablar acerca de estos atajos estamos hablando de hacerlo de forma legítimamente. Sí, de hecho eso es a lo que quería llegar. Si bien muchos de los atajos que antes se tomaba o que utilizábamos era como para brincar carreteras, a veces hay personas que cuando son pasadas ciertas horas de la noche toman atajos para evitar ciertos puntos de seguridad. Y aunque pareciera ser óptimos, cuando son tomados de manera ilegítima pueden representar un peligro. Pero conforme a lo que las escrituras nos hablan respecto a los atajos, es para que nosotros podamos entender que Dios nos ha dejado principios que nos permiten llevar una vida más llevadera, libre de decepciones. Por ejemplo, como bien decía el pastor, en el GPS, cuando usted va rumbo a otro municipio o a otro estado, si usted se va guiando por el GPS le muestra rutas alternas para cuando hay un accidente, para cuando hay un exceso de tráfico, para cuando hay alguna reparación en la carretera. Esa vía es una vía legítima en la cual uno puede confiar para poder tomarla y evitar ciertos tipos de dificultades y poder llegar en el tiempo óptimo y en buenas condiciones hacia donde nosotros queremos llegar. Y exactamente, porque los atajos que Dios nos ofrece es precisamente vías de bienestar, son vías en las cuales nosotros podemos lograrlo de una manera más simple. Me llama a mí mucho la atención y les decía el aclarar ese punto, porque lo que es legítimo resulta, fluye, se da, no hay ningún miedo, no hay ningún riesgo, no hay ninguna consecuencia desfavorable. Al contrario, lo vemos como una forma en la que Dios nos extiende su brazo para poder llegar en la estrategia y en el método que Él ha establecido. Porque si alguien sabe jugar en la vida es Dios, el que la diseñó, sabe cómo nosotros podemos ganar en este juego. Y después de hacer una comparación como conforme el tráfico, algunas veces hemos tomado atajos o cuando se nos ocurre inventarnos vías alternas a lo que vamos, que no estén en el GPS, que no están en algo seguro. Si a usted le ha pasado, porque nos ha pasado a nosotros también, que queremos meternos por una calle y nos encontramos con un tope y ya ese atajo ya no se convirtió en algo bueno, sino en una complicación mayor, porque o te manda por terracería o te manda entre pastizales o topas con la calle y tienes que hacer una vuelta aún mayor para poder dar algún destino. Y es que la vida a veces nos ofrece atajos ilegítimos, es decir, nos muestra como si fuera una vía correcta o más rápida, pero nos vamos a topar con la realidad de la situación, que cuando esos
atajos o esas rutas alternas no son legítimas y que no vienen de una fuente fidedigna, nos va a llevar a resultados peores que los que queríamos obtener. Me estaba recordando, ahí en Cuatro Ciénegas, de donde somos, me llama a mí mucho la atención dos espacios, que el camino correcto es largo y en ocasiones, como decía mi esposa, cuando se es de noche, cuando piensas que nadie te ve, uno quisiera a veces acortar esa distancia. El detalle es que si te metes en esa dirección, pues vas a ir en contra y probablemente pues te expongas a un accidente. O sea, puedes correr el riesgo, pero va a terminar mal. ¿Por qué? Porque lo haces con inseguridad, porque estás consciente que eso no es válido, que aunque la gente no te observe, pues nos estamos exponiendo a situaciones incómodas que pueden terminar de una forma grave. Yo creo que la mejor forma en la que podemos asimilar la cuestión de los atajos es cuando tenemos hermanos mayores. Es una bendición porque los que le siguen, el mayor te va dando la pauta de qué errores él cometió para que nosotros no los cometamos, o nos va sugiriendo mejores opciones que a lo mejor él no las tomó, pero a la persona que le sigue pues le pueden favorecer. Y esto aplica de forma perfecta porque el propósito de Dios al enviar a su Hijo Jesucristo es que Jesús viniera a desarrollarse en esta vida para mostrarnos el camino y dejar a nuestro alcance la forma en la que nosotros lo podemos lograr. De hecho, la palabra en sí misma podemos mencionarle un atajo porque nos anticipa, nos muestra el todo de las situaciones, nos muestra la vía usual que todos toman, pero también nos muestra vías más oportunas, legítimas, que se han experimentado y que nos pueden ayudar en base a la experiencia de otros, pero sobre todo a la voluntad divina a irnos por caminos correctos. Por ejemplo, otro de los conceptos que puse, que los atajos en las decisiones son aquellos que nos permiten resolver un problema o una tarea con menos dificultades. Y la palabra del Señor, la palabra escrita, lo que hace es que nos permite resolver situaciones en toda nuestra vida sin tener mayor margen de error. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando Dios pensó en dejarnos la palabra, lo hizo con el propósito de que usted y yo pudiéramos anticiparnos a las situaciones que pueden venir y tomar la mejor decisión para evitar consecuencias que quizás algún otro personaje de la Biblia las experimentó. Sí, porque la propia palabra cuando se escribe dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y la sabiduría tiene que ver con la toma de decisiones o con el hecho de hacer lo correcto, de siempre apostar por lo mejor. Y si nosotros queremos triunfar, queremos tener éxito, la forma es siguiendo la pauta que Dios nos traza. Porque todo lo que Dios nos ha dejado no es con el propósito de que Él gane. Tenemos que entender que Él ya está triunfante, tenemos que entender que Él ya está pleno, tenemos que entender que Él ya lo logró. Entonces, todo lo que Él nos dejó es para nuestro propio bienestar, para nuestro propio provecho. Y es que el ser humano somos muy ingenuos al hecho de pensar que podemos hacer las cosas solos o podemos hacer las cosas como se nos viene a la mente, y la realidad es que cuando Dios pensaba en nosotros, por eso nos dejó la palabra, porque estaba haciéndonos ver que íbamos a necesitar de su ayuda para poder hacer las cosas. Y a veces nos ha pasado que cuando hablamos de toma de decisiones, pues después de mucho tiempo entendemos que se necesita una vía correcta. Entonces, a veces nos complicamos las cosas porque queremos, a veces hacemos situaciones muy grandes sin darnos cuenta de que Dios nos había preparado y nos había dejado tips, consejos, enseñanzas que nos pudieran librar de situaciones más difíciles. En lo personal a mí me ha pasado que a veces en la toma de decisiones pues estoy tratando de hacer lo que yo creo conveniente, pero después cuando voy a la palabra me doy cuenta que la palabra tenía la respuesta sin nosotros complicárnosla. Entonces, el propósito de la palabra que hoy queremos compartirles es para eso, para que usted sepa que Dios, cuando dejó su palabra, lo hizo pensando en nosotros para que pudiéramos alcanzar la plenitud de nuestras decisiones por la vía que Dios nos ha dejado, que aunque parece ser
batallosa, es más efectiva y nos libra de dificultades. De hecho, más que ser ingenuidad, es nuestra reacción instintiva. Nada más recordemos la escena doméstica, la escena de nuestro hogar. ¿Quién de nosotros no dijo antes de ser una persona mayor, decir, ¿sabes qué? Yo voy a ser mejor que mis papás, voy a tener mejor matrimonio que ellos y no voy a caer en las mismas situaciones? Y creíamos decir, porque nosotros en el buen sentido de la expresión, les juzgábamos de decir, ay, ¿a poco no pueden salir adelante? ¿A poco no podemos prosperar? Pero lo estábamos diciendo desde acá. El problema es cuando cruzamos al otro lado y nos damos cuenta que no es tan sencillo como se miraba. Y entonces ahí es lo que le digo, siempre tenemos esa inclinación por saber qué hay del otro lado. Por eso la gente ha dicho esa frase, es decir, de los errores aprendemos. ¿Por qué? Porque siempre queremos equivocarnos para volver a retomar. Pero podemos prevenirlo, o sea, nuestra reacción es instintiva, pero podemos evitar esas situaciones. Mejor, antes de golpearnos, antes de fracasar, antes de caer en situaciones incómodas de frustración, pues si usted tiene la oportunidad de tener la palabra, pues mejor atendamos al consejo. Entonces, vale la pena, como le digo, tomarnos de aquel que diseñó las reglas del juego de la vida para poder salir hacia adelante. Y que son efectivas, nos libran de dolores de cabeza, nos libran de sinsabores, nos libran de situaciones. Le vuelvo a decir, todo lo que usted pueda estar atravesando o pueda necesitar algún consejo, la Biblia ya no lo tenía anticipado, porque a veces nos la complicamos, porque desconocemos lo que Dios nos ha dejado, una herramienta tan efectiva que se tiene que volver nuestro manual de vida, y nos vamos a dar cuenta que al atender de ella vamos a evitar caer en círculos viciosos, porque a veces también pensando en que podemos hacerlo a nuestra manera, seguimos repitiendo y repitiendo la misma historia. Entonces, ¿qué atajos el Señor nos ha dejado? Pues principalmente, y el mayor de ellos, es que tenemos que entender que para poder tener una vida óptima o plena, tenemos que considerar a Dios. No podemos llegar a pensar nosotros que podemos vivir una vida diseñada por Dios sin Él. No podemos nosotros pensar que vamos a obtener la cúspide del éxito de nuestra vida sin considerar a quien diseñó la vida en sí misma. Es como querer decir que vamos a echar mano de una herramienta sin conocer el propósito por el cual fue diseñado, y la palabra misma nos lo enseña. Que nosotros, para poder alcanzar el éxito, tenemos que considerar a Dios en nuestra vida. Proverbios 3:5 nos dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Más adelante en el versículo 6 dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. ¿De qué forma nosotros podemos alcanzar más victorias o más éxitos si no es de la mano del Señor? Es considerarlo a Él no como alguien más en nuestra vida, sino como de quien dependen todas las cosas. Sí, porque todos nosotros estamos impregnados de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, hizo el comité interno y dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Pero Dios pensó en el hombre dándole un propósito para que el hombre viviera conectado con Él. Por eso cuando una persona vuelve a Dios, porque la Biblia nos enseña que cuando Dios diseñó a Adán y Eva, vivíamos en esa comunión, en esa relación perfecta, pero entró el pecado, entró la desobediencia y sentimos ese apartamiento, quedamos divorciados de Dios, estábamos separados de Él, pero Dios envió a su Hijo Jesucristo con el propósito de restaurar esa relación, y ahora nosotros podemos regresar a Él, podemos volver a Él, se nos puede volver a abrir la puerta por medio de Cristo. Y es interesante porque nosotros le podemos decir que cuando nosotros decidimos regresar a Dios, cuando volvimos con nuestro corazón arrepentido, cuando hicimos de Jesús nuestro Señor y le aceptamos en nuestro corazón, algo pasó con nosotros. Casi todas las personas dicen, como que ensamblé en la vida, como que comencé a sentirme como pez en el agua. ¿Por qué? Porque regresamos a nuestro sitio. Dios no nos diseñó para que vivamos alejados de Él. Por eso, aunque nosotros podamos tener todas las cosas por fuera, pero Dios no está en la ecuación, Dios no está
en mi vida me siento vacío, aunque lo tenga todo, me siento hueco, me siento como que las cosas no funcionan, aunque puedo tener el éxito que la gente describe, para mí no lo es. ¿Por qué? Porque Dios no nos diseñó para que vivamos la vida de forma individualista. Dios nos diseñó para que vivamos tomados de su mano. Por eso la palabra dice que Dios envió su brazo. El brazo de Dios es Cristo. La Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, y que si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué quiere decir? Que la clave para que las cosas funcionen es que usted y yo estemos seguros de tener una relación con Dios, una relación continua y una relación que descansa en la obra de Jesucristo, a tal punto que aunque en ocasiones yo digo, es que cómo me voy a acercar a Dios porque no soy buena persona, porque he cometido errores en mi vida, porque he sido tremendo, tengo una conciencia inquieta, tengo una culpa que me persigue. Pues para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo, para que por medio de Cristo usted se pueda tomar de Él. Y una vez tomado de Él, con Dios las cosas funcionan. Con Dios todo, y sin Dios nada. Y me gusta esta cita que les mencionaba anteriormente de Fíate de Jehová, porque el hombre que está mencionando esta porción era un hombre que lo tenía todo, un hombre que tenía la mayor sabiduría, un hombre próspero, un hombre que ejercía una autoridad máxima. Y me gusta porque cuando él escribe la palabra de Dios y escribe consejos en Proverbios, en Eclesiastés, en Cantares, que fue Salomón, al final, después de todo, lo único que resume de lo que le dio sentido a toda su vida, dice, fue temer a Dios y apartarme del mal. O sea, cualquier cosa, cualquier intento, cualquier meta, cualquier cosa que yo piense que tiene valor, separado de Dios nada es. Eclesiastés, cuando se escribe, yo siempre digo que es un libro muy emo, por así decirlo, muy pesimista cuando lo leemos a primera instancia, porque él dice, es que nada tiene sentido, debajo del sol nada tiene sentido, porque las cosas se acaban, porque las riquezas son vanas, porque la familia es temporal. Dice, entonces, al final de cuentas, me caí en sí de que lo que se necesita simplemente es tener a Dios en mi vida. Sí, él lo dijo con esa frase. El fin del todo discurso oído es este, dice, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Temer a Dios es hacerlo partícipe, tenerlo presente. O sea, que Él ocupe un lugar en nuestra vida, y no cualquier lugar, sino el que a Él le toca. En Proverbios también dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, ¿cuál es la clave para tomar las mejores decisiones o para poder caminar con la seguridad? Es que Dios vaya a mi lado. Amén. Si yo estoy consciente de que Él me acompaña, yo me puedo sentir seguro, me puedo sentir tranquilo. Entonces es necesario. La Biblia nos enseña que nosotros a lo bueno le podemos llamar malo. En nuestro juicio, a la luz le podemos decir tinieblas, a lo dulce le podemos decir amargo. Entonces nuestro juicio no es tan bueno. Entonces es necesario considerar a Dios. También la Biblia dice que hay caminos que a nosotros nos parecen derecho, pero que su fin es camino de muerte. Entonces no viva por su propia cuenta, dele la mano a Dios. El brazo del Señor está extendido, tómese de Él. Incluso la palabra nos dice que nuestro corazón es engañoso, ¿verdad? Porque hay personas que viven su vida por las corazonadas. Es que mi corazón me dice esto, es que yo siento que esto, incluso lo llamamos como intuiciones o sí, un presentimiento, exacto, un presentimiento. Y nos dejamos guiar, pero muchas veces nuestro corazón nos engaña, porque a veces las motivaciones no son las correctas, porque a veces los sentimientos están jugando chueco contra nosotros. Entonces la misma palabra dice que es maldito el hombre que confía en el hombre, es decir, en sí mismo, pero bendito el varón que confía en Jehová. Entonces, si usted realmente quiere poder tomar las mejores decisiones, ni confía en su criterio propio, porque a veces nuestra mente y nuestro corazón nos engaña, en las corazonadas tampoco, sino pongamos nuestra confianza y nuestra seguridad en aquel que nunca va a hacer nada para dañarnos ni para lastimarnos, sino para que nosotros podamos ser encaminados a sus propósitos. Me llama la atención porque el texto de Proverbios capítulo 3 del 5 al 7, ahí nos dice, no seas sabio en tu propia
opinión. Y luego ahí dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Y si ten cuidado porque de repente agarras veredas. Entonces es necesario tomarnos de Dios, confiar en Dios. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué no podemos confiar en nosotros mismos? Porque la Biblia nos señala que todos los caminos del hombre en su propio criterio son buenos. O sea, ninguno de nosotros estamos acostumbrados a decirnos que no. Y todos creemos tener la razón. Pero cuando nos tomamos de Dios, Dios nos ubica. Porque Dios nos enseña de forma objetiva. A tal punto que aunque no nos parezca, Dios siempre va a apuntar por lo mejor. Por eso la Biblia también nos dice que, como ahorita se mencionaba, que cuando una persona pone su confianza absoluta en otra persona, te llevas golpes terribles, te decepcionas, te desilusionas. ¿Por qué? Y el problema no estuvo en nadie más que nosotros mismos, porque depositamos nuestra confianza en alguien que no es digno de ello. El único que es digno de nuestra confianza completa es Dios. Amén. Y la Biblia dice que el que confía en Dios se mantiene estable. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Sabe que en donde quiera que andamos hay un texto que Dios tocó nuestro corazón, con el que Dios tocó nuestro corazón, y donde vemos que Dios a las pruebas se remite? Dele la oportunidad a Dios de confiar en Él. Dice, gustad y ved que es bueno Jehová. Dichosa la persona que en Él confía. Haga Dios parte, decir, Señor, yo tengo estos planes, Señor, pero aún así, Señor, están en evaluación delante de ti. Lo que tú digas, lo que tú quieras y lo que Dios quiere, siempre va a funcionar. Amén. Y no solamente tenemos que ser conscientes de nuestra necesidad de Dios, de que realmente lo necesitamos, sino tenemos que ser conscientes también de nuestras decisiones. Una cosa es decir que tenemos a Dios en nuestra vida, pero otra cosa muy distinta es realmente hacerlo parte de nuestra vida en el sentido de la toma de decisiones. La carta a Santiago dice que a veces como personas somos tan livianos en decir, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a ir aquí, voy a ir allá, voy a tomar el rumbo que yo quiera, parafraseando el versículo. Dice, pero se nos olvida que de Dios es todas las cosas y que antes que nosotros decidir por nosotros, tenemos que decir, si Dios lo permite, si Dios lo quiere, es decir, Dios no tiene que ser algo a quien consultemos después de nuestras decisiones, sino a quien vayamos para tomar nuestras propias decisiones, porque hay algo importante, audiencia, que tenemos que tener en cuenta, y es que sobre todas nuestras decisiones nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Hay una película muy famosa, muy antigua también, que se llama la película Lo que el viento se llevó, y ahí está una actriz que desempeña el papel de Scarlett O'Hara. Es muy antigua esa película, y esta mujer de lo que se cataloga es que toma decisiones conforme las va sintiendo, pero cada decisión que toma se le va creando un problema, y la respuesta de ella es, bueno, mañana lo resolveré. Ese es el sentido y la frase clave de ella, de toda la película. Bueno, mañana lo resolveré, aunque era una situación que duele. Y hay personas que se pasan la vida pensando, mañana voy a resolver mis decisiones, mañana voy a cambiar esto, mañana voy a hacer las cosas diferentes. Tenemos que ser conscientes que nuestras decisiones pesan, que nuestras decisiones son importantes, que tenemos que ser responsables de las decisiones que tomamos, porque de lo que la palabra nos dice que de toda decisión que nosotros hayamos tomado vamos a rendir cuentas delante del Señor. Hace días estaba platicando con una persona y le estaba compartiendo que yo decidí comprometerme con el Señor porque en mi vida había una gran necesidad, y yo creo que hay personas que a lo mejor han vivido algo así. Desde muy temprana edad comprendí el valor de las decisiones, en el sentido de que yo observaba que una buena elección te podía catapultar a la cima, te podía catapultar al éxito. Una buena decisión podía abrirte camino, pero también observé la contraparte, que por una decisión todo se podía echar a perder, que una mala decisión podía llevarte a la ruina, a la desgracia, podía llevarte a la frustración y a la amargura. Y entonces, cuando yo comprendí eso, vi el peso de tomar una decisión. ¿Por qué? Porque la vida de todos depende de las elecciones que tomamos. Y le digo, le soy sincero, yo llegué a las plantas de Cristo por esta necesidad,
porque yo le decía, yo no tengo el conocimiento más allá, yo no puedo saber qué es bueno para mí. Es una moneda al aire, y el sentir esa necesidad me llevó a refugiarme en Cristo. Y bendito sea Dios, porque cuando Él habló a nuestras vidas, me dio un pasaje que dice la palabra: determinarás una cosa y te será firme. Dice, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Entonces yo me tomé de Cristo, y lo que hizo es que comenzó a darme la seguridad que si Él está conmigo, y si yo antes de decidir, ojo aquí, antes de decidir, yo le presento el plan, escucho la resolución de Él. O sea, no es presentarle el plan y decir, estoy amachado a que esto se va a hacer, nomás te estoy diciendo porque lo voy a hacer. No, no es así. O sea, es decirle, Señor, está a criterio. O sea, esto es lo que yo quiero, pero todavía por encima de lo que yo quiero, como Cristo nos enseñó, por encima de mi voluntad, que sea la tuya. Y entonces la historia cambia. ¿Por qué? Porque para empezar, cuando nosotros recurrimos al Señor, nos damos cuenta que cuando Él nos va a dar una respuesta respecto a un plan, respecto a algún proyecto, tenemos la seguridad que Él lo está haciendo de forma neutral. Algo que no vamos a encontrar cuando en ocasiones buscamos a un consejero, porque una persona humana, por lo regular, y más aquí entre nosotros, tratamos de ser pues muy cuidadosos, tratamos indirectamente en el uso correcto de esta expresión, vaya, de no hacer sentir mal a la persona, de sobarle un poquito el lomo, de decir, bueno, pues tú dale para adelante. Sí, pero, y lo decimos así para que la persona no tenga ninguna reacción negativa, pero Dios no es así. Dios, cuando nos dice las cosas, nos lo dice de tal forma en que Él está apelando por lo que es correcto. Por eso vale la pena que nuestro Dios no sea el que arregla nuestras malas decisiones. No esperemos a llegar a ese punto, sino previo a la toma, contemos con el maestro, contemos con el mejor guía, contemos en aquel que quiere lo mejor para mí, porque la Biblia lo describe a Él como mi benefactor. La Biblia lo describe a Él para mí, que Él tiene pensamientos de bien y pensamientos de paz. Y a mí me conviene correr a Él en la toma de decisiones, porque Él me diseñó para un fin en específico. Y cuando yo le lleve mis proyectos, Él los va a encaminar hasta que logre el propósito que Él trazó para mí. Porque después nos encontramos culpando a Dios por el resultado de nuestras decisiones. Y a veces lo culpamos en algo en lo que Él no entró. Exacto, algo a lo que no exacto. lo hicimos partícipes. Y a veces la gente incluso se vuelve contra Dios de reclamarle, cuando simplemente lo que vive es el resultado de sus decisiones tomadas sin Dios. Siempre la historia de Josué cuando va y lucha contra Jai, o Ai, que se llama la ciudad, me llama mucho la atención, porque Josué siempre preguntaba a Dios, siempre preguntaba antes de salir a la guerra, antes de enfrentar, consultaban a Jehová para ver si iba a ser un terreno seguro donde caminar. Pero la ocasión que Josué lo hizo confiando en sí mismo, tuvo una derrota. Cuando no tomaron en cuenta a Dios de la manera que debían de hacerlo, fueron derrotados. Y luego el pueblo se lamenta y se entristece, pero lo hicieron lejos de los planes que Dios tenía para ellos. Entonces a veces nosotros queremos atribuirle a Dios derrotas que no las tomó Él, sino fue nuestra propia mala cabeza. De hecho, el suceso previo a eso es cuando aparecen los gabonitas, que se disfrazan, y entonces Josué resuelve bajo su criterio. A él se le hizo fácil, no consultó a Dios, hizo un juramento respecto a ello, y luego pues eso trae consecuencias, y luego lo que él vive le causa derrotas, le causa lloro, pero no fue problema de Dios, fue problema de él. De hecho, son de los únicos fracasos en el liderazgo de la vida de Josué. ¿Cuándo? Cuando trató de hacer las cosas por su propia cuenta. O sea, no importa que seamos un hombre de Dios, una mujer de Dios, que ya tengamos experiencias con Él, que ya le conozcamos, que seamos instrumentos de Él, pero si nos soltamos de Él, si creemos que esto se va a dar en automático, pues nos estamos equivocando en el trayecto. Mi relación es continua,
Y yo tengo que decirle, Señor, este día me levanto, Señor, tú sabes que este día tengo el desafío de decidir y yo te ruego que sea tu Espíritu Santo en mi vida marcándome la pauta. Señor, donde tú me marques luz verde, yo le voy a dar para adelante, Señor, pero donde tú me pongas luz roja, me voy a detener, me parezca o no me parezca, porque estoy confiando que lo que tú decides es mejor que lo que yo puedo decidir. Entonces, seamos conscientes de dónde tenemos a Dios en nuestras decisiones. Le vuelvo a decir, no podemos ir por la vida tomando decisiones al ahí se va, como se dice coloquialmente, o pensando que no van a tener consecuencias, porque tarde o temprano las consecuencias de nuestras decisiones nos van a alcanzar. Y no podemos pensar que Dios es malo cuando simplemente hemos hecho las cosas viviendo una vida sin Él, sin considerarlo, porque tarde o temprano vamos a vivir las consecuencias buenas o malas de las decisiones que nosotros tomamos, pero sobre todo que Dios nos va a pedir cuenta de ello. Tan es así que la Biblia dice que Dios nos va a pedir cuenta hasta de las palabras que salen de nuestra boca. Entonces, como personas tenemos que ser responsables de lo que hacemos para que en algún punto no culpemos a Dios por las desgracias que vivimos, sino que entendamos que fue el resultado de las propias, pero también aún equivocándonos podemos recurrir a Dios. La Biblia dice que aún en medio de nuestros errores Él endereza nuestras veredas, pero ¿qué necesidad hay si pudimos haber ido con Dios antes de? Me gusta cuando hablamos sobre la oración del Padre Nuestro, porque Jesús en esa oración dejó los ingredientes claves que jamás se nos deben de pasar a la hora de orar, y aparece el área de las decisiones, cuando el Señor dice, así como la voluntad tuya se hace en los cielos, así hazla con nosotros aquí en la tierra. ¿De qué está hablando? De las decisiones. Amén. Jesús, cuando estaba orando en el Getsemaní, le dice, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Entonces, cuando nosotros recurrimos a Dios en busca de su sabiduría para la toma de decisiones, le voy a decir algo, nos estamos manteniendo humildes. ¿Por qué? Porque cuando Santiago escribe en su carta, dice que aquellos que hacen planes para el día de mañana, que vamos a traficar por aquí, ganaremos por allá, dice, esta jactancia no es buena. Ahí es cuando aplica el texto, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea, el que sabe que la clave para que las cosas funcionen es Dios, pero no lo consulta, no atiende al consejo de Dios, dice, eso que estás haciendo es malo. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo enorgullecido, porque te crees capaz, porque te crees autosuficiente, porque quieres funcionar de forma independiente. Ese fue el problema del pueblo de Israel. Dice, dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuentes de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen aguas. Ellos lo quisieron hacer por su propia cuenta. ¿Cuál fue el resultado de sus decisiones? Que hacen cisternas, pero las cisternas están rotas y luego ni funcionan porque no retienen el agua. Entonces, debemos de considerar a Dios en nuestras decisiones, porque tenemos que brincar que el escucharnos a nosotros mismos, la gente por fuera te dice, tú haz lo que a ti se te venga a la mente, tú no te restringas en nada, tú no te tengas límite, confía en ti mismo. Nos hablan mucho sobre el amor propio y todo eso, pero la Biblia nos presenta otra realidad. Y entonces yo tengo que entender que por encima de la confianza en mí, yo tengo que confiar en Dios. Y luego a la hora de la toma de decisiones, siempre habrá voces que te van a querer sugerir, pero esas voces que te sugieren a la hora de afrontar las consecuencias, en ocasiones te abandonan. Por eso es necesario que mis decisiones descansen en lo que Dios dice para mí. Ojo aquí, también necesitamos a Dios, porque en ocasiones las circunstancias nos acorralan para tomar decisiones. Nunca tome una decisión por sentirse acorralado. Nunca tome decisiones por sentirse perseguido. Nunca tome decisiones porque la situación lo obligó a decidir, porque después se reprocha. La Biblia dice que los pies que se apresuran a correr pecan. Entonces mejor voy a la fuente de sabiduría, mejor voy al maestro, mejor la Biblia dice que cuando yo tengo a Cristo, Cristo dejó para mí el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo me guía a la verdad, y el Espíritu Santo tiene comunión conmigo, y si yo me dejo guiar por Él, Él me va a llevar por un camino de bendición. Amén.
y en parte de eso también la misma toma de decisiones nos debe de llevar a también considerar las advertencias. La palabra de Dios no solamente nos prepara para tomar buenas decisiones, sino para evitar malas decisiones. Como les decía al principio, la Biblia está repleta de consejos, pero también de advertencias, de cosas que pueden suceder si nosotros creemos que podemos tomar decisiones en base a nuestra propia conciencia, de consejos que debemos de evitar, de personas a las cuales nosotros debemos de no recurrir. Entonces, a veces también dentro del margen de considerar a Dios, también tenemos que considerar aquellas cosas en las cuales Dios nos dice que no. Nos dice que no hagamos, que no tomemos, que no acudamos, que no realicemos. Y le vuelvo a decir, a veces nosotros le decimos, Señor, pero ¿por qué no me dijiste? Es que mi palabra te lo dice. Exacto. Es que mi escritura te lo dice, ya la anticipó. A veces pensamos que la Biblia es un libro obsoleto, pero si vieran la eficacia que tiene cada uno de sus consejos, nos libraríamos de muchas situaciones complicadas. Hay un pasaje que nos dice cómo lidiar con las situaciones. ¿Quién de nosotros no ha entrado en discusión o ha tenido un roce verbal? Nuestra tendencia es decir, tú me hablas, tú me dices, yo también te digo. Y luego dice, tú me subes la voz, yo te subo el tono de voz. Y creemos que entre más potente sea la voz, es el que gana. Y la Biblia nos muestra una realidad distinta. La Biblia dice, la blanda respuesta quita la ira. Dice, mas la palabra áspera hace subir el furor. Nos está diciendo que ante un conflicto de esta índole que nos mantengamos tranquilos. Nos está diciendo, no. O sea, en lugar de que entres en ese ambiente, en lugar de que hables con hostilidad, en lugar de que hables en el mismo ritmo que ellos, en el mismo son de ellos, dice, no lo hagas así porque se va a alterar la situación. La Biblia también nos menciona, airaos pero no pequéis. ¿Qué está diciendo? ¿Puedo sentirme incómodo en algún momento? La respuesta es sí. ¿Puedo enojarme? La respuesta es sí. Pero lo que me está diciendo es que no actúe en medio del arrebato. ¿Por qué? Porque vamos a terminar haciendo locuras. ¿A quién de nosotros no nos ha pasado que en un momento estallamos y después traemos carga de decir, no hombre, y me pasé y ahora tenemos que ir a pedir disculpas? ¿Por qué? Porque dijimos palabras que no debíamos de decir, asumimos actitudes que no son correctas. A lo mejor le digo yo a la iglesia, digo, hasta terminamos haciendo puro drama, puro ridículo. Hicimos un show, quebramos la pantalla, le dimos el portazo, patinamos la camioneta, total. Y la Biblia nos decía, airaos pero no pequéis. Y luego nos dice, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. No, ¿sabes qué? No le voy a hablar, le voy a aplicar la ley del hielo. Y va a tener que venir aquí. Entonces Dios nos da otra versión de cómo son las cosas. Las cosas desde otra perspectiva que en ocasiones nosotros no consideramos. Y por eso no salimos de ese hoyo. ¿Por qué? Porque resolvemos las cosas desde nuestra manera o desde la manera en la que la sociedad lo dicta, cuando Dios nos dejó una fuente de sabiduría que se llama la palabra de Dios. Y los consejos de Dios preventivos son en todas las cosas. Por ejemplo, cuando se habla del afán o de la preocupación, ¿cuántos en medio de un momento de desesperación comienzan a tener crisis depresivos o de ansiedad pensando que las cosas no tienen solución porque nuestra mente nos juega chueco, nos confunde, nos hace creer que ya no hay salida a lo que vivimos? Y la Biblia nos dice, que fue también parte de lo que se trataron las escuelas de verano, de que no nos preocupemos por nada. Dice, si hay algo que te preocupa, preséntalo delante del Señor. Y esa oración, esa petición va a traer paz a tu corazón. Dice, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, más que darle rienda suelta a la desesperación, es acudir a Dios, es decir, no puedo con esta situación, me está pasando esto. Esta semana pasada mi esposo y yo tuvimos una experiencia de parte del Señor muy, muy bonita, muy fresca, donde estábamos preocupados por ciertas situaciones y yo le decía a mi esposo, ya me siento desesperada, ya estoy muy preocupada, estoy pensando en tomar ciertas decisiones que pueden también afectar pues el desarrollo del trabajo que hacemos para Dios, que aunque no era algo malo que se iba a hacer, no estaba dentro de los planes de Dios. Y mi esposo siempre
o él o yo recordamos, cuando no podemos con la situación, antes de tomar decisiones, oramos al Señor y nos pusimos a orar, no recuerdo si fue el miércoles o el jueves, y oramos a Dios, llorándole al Señor, diciéndole, Señor, no podemos con esta situación, la preocupación nos está rebasando, lo ponemos en tus manos, y para el sábado Dios nos respondió de una manera especial. Entonces, pudo haber tomado malas decisiones, pudimos habernos desesperado, a lo mejor nuestro cuerpo se pudo haber afectado, pero cuando evitamos hacer lo que la Biblia nos dice que no hagamos, y cuando hacemos lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos, vamos a tener resultados que nos bendicen, que nos ayudan, que nos fortalecen y que nos dan la respuesta. Entonces, considere las advertencias que la palabra de Dios le hace. Conozca la palabra, léala, aprenda de ella, para que en el momento cuando las cosas se quieran salir de control, usted va a tener esa palabra fresca en su corazón y ella le va a hablar para evitarle problemas futuros. De hecho, desde el inicio, cuando están Adán y Eva en el huerto, Dios da las palabras que sí, de todo árbol del huerto puedes comer, del que tú quieras. Ahí está Dios diciéndonos qué es lo que nos es permitido, adelante. Pero también les dijo, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios nos dice a qué cosas nos tenemos que aplicar, pero Dios también nos dice aquellas cosas a las que debemos de huir. Entonces, él tiene la clave para que usted y yo funcionemos, porque de forma anticipada ya le estaba diciendo, porque Dios ya sabía que había un ser que iba a querer destruir la relación que había entre Adán y Dios. Está diciendo, va a venir alguien que te va a querer engañar, va a venir alguien que va a querer poner el pie para que esto fracase, pero yo ya te estoy diciendo lo que sí, pero también te estoy diciendo lo que no. Tristemente, Adán y Eva desobedecieron. Lo que Dios les dijo que no, lo violentaron. ¿Y qué pasó? Que Dios es justo, y esto es interesante, es que Dios no nos deja de amar, simplemente Él tiene que aplicar la justicia. Por eso dice la palabra, no nos podemos engañar, nuestro Dios no puede ser burlado. Todo lo que usted y yo sembremos, eso también va a cosechar. O sea, no puede ser que usted haga lo incorrecto y quiera que Dios le aplaude, y quiere que Dios le celebre, y quiere que Dios lo premie. Eso volvería a Dios un Dios malo. No, Dios es justo, y sobre lo que nosotros sobre lo que nosotros preparamos, sobre lo que nosotros nos encauzamos, vamos a topar con ello. Entonces, si ustedes observan, cuando hicieron lo incorrecto, ¿qué pasó? Que vino la sentencia sobre ellos. Eva tuvo consecuencias de su decisión, Adán tuvo consecuencias en su decisión. Y a mí me llama mucho la atención que cuando Dios le dice al pueblo de Israel que van a entrar a la tierra de Canaán, la tierra prometida, Dios les daba las advertencias de lo que ya iban a afrontar allá. Todavía no entraban y Dios ya les estaba diciendo con qué se iban a topar. ¿Para qué? Para que ellos estuvieran alertas. Porque el propósito de Dios cuando nos da una advertencia no es para que usted no disfrute, no es para que usted viva amargado, no es para que usted, es que no me da chance de hacer nada. No, ese no es el propósito. Cuando Dios nos advierte, cuando Dios nos alerta, es porque Él está procurando principalmente el bien de nuestra alma. Amén. Y luego, después de eso, el bien de nuestro ser, de nuestra realidad. Entonces, hagámosle caso a Dios. Porque cuando nos dice un sí, nos bendice, y cuando nos dice un no, también nos bendice. Así es, entonces la tenemos sencilla con el Señor. Por eso es que le pusimos al título de esta palabra atajos, porque si hiciéramos las cosas como Dios nos dice, nos evitaríamos las complicaciones de vida, tendríamos menos errores, tendríamos la posibilidad de poder tomar buenas decisiones encaminados a los propósitos de Dios. Y como le hemos repetido en cada ocasión que predicamos, aquí los que salimos ganando somos nosotros, porque Dios no pierde. Si nosotros fallamos y hacemos lo que nosotros queremos, Dios no pierde, Él sigue siendo Dios. Y si nosotros acertamos, también Él no pierde, Él sigue siendo Dios. ¿Quiénes salimos ganando? De poner a Dios como nuestro primer lugar, de ser consciente de nuestras decisiones y considerarlo a Él como nuestro guiador. Nosotros mismos. Entonces, les invitamos, audiencia, que tomemos en cuenta estos tips, estas palabras que les hemos mencionado hoy,
para que evite muchos dolores de cabeza, muchos sinsabores. Me estaba recordando que hace años fue mi suegra a predicar allá a Cuatro Ciénegas y en medio de su mensaje, en medio de su predicación, ella lanzó una frase que se me quedó en mi cabeza, aparte que era muy, muy recurrente, era el fin de su mensaje, y ella dijo: si obedeciéramos a Dios, lloraríamos menos. Así es. Y hoy yo le digo a usted, si obedeciéramos a Dios, lloraríamos menos, sufriríamos menos, nos lamentaríamos menos. La Biblia dice, si usted en alguna ocasión, pero es que, ¿qué es lo que Dios quiere de mí? La Biblia no lo dice. Se complace más Dios de la obediencia que de la multitud de sacrificios. Y el prestar atención más que la grosura de los carneros. El escritor a los Hebreos dice que Jesús vino a esta tierra, dice, para aprender la obediencia. Y Cristo obedece, y cuando el Padre ve la vida de Jesús su Hijo, dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y esa complacencia que logró Jesús en la vida del Padre lo llevó a que el Padre le premiara. ¿Qué le parece si hoy usted y yo le decimos: Señor, pues ayúdanos a obedecerte, ayúdanos a confiar en ti y derrúmbanos a nosotros mismos para que tú ganes en nosotros? Con razón Jesús decía: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aprendamos a decirnos un no a nosotros para darle el sí a Dios. Amén. Pues vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser obedientes a estas recomendaciones que hemos hablado esta tarde. Amado Señor, en esta hora te damos las gracias, mi Dios, porque tú ya nos habías preparado, Señor, nos habías anticipado a través de tu palabra con consejos, Señor, con recomendaciones, con palabras, Señor, que nos libran de dolores de cabeza, que nos libran, Señor, de consecuencias amargas, Señor. Tú ya te habías anticipado, mi Dios, para que nuestra vida fuera más efectiva, plena y próspera en ti, Señor. Hoy te rogamos, Señor, que podamos ser obedientes a la palabra que hoy se ha hablado. Señor, que siempre te tengamos a ti como la base de todas nuestras decisiones, Señor. No te queremos como algo más en la ecuación, te queremos como toda la ecuación en nuestra vida. No te queremos como alguien que se incluya en nuestros planes, sino que de ti se deriven cada una de nuestras decisiones, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de las decisiones que tomamos, Señor. Que realmente, Señor, podamos reconocer que muchas de las cosas que nosotros hemos hecho, Señor, han salido mal, Señor. Hemos fallado, incluso hemos pecado creyéndonos, Señor, que solos podemos, Señor, pero sabemos que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado y endereza nuestras veredas, Señor. Si alguno, mi Dios, ha sentido, Señor, que se ha equivocado, tu palabra nos dice, Señor, que tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo. Ayúdanos, Señor, que aún las decisiones amargas, Señor, sean oportunidades para volver a empezar contigo, Señor, y ser más consciente de lo que decimos o hacemos, pero todo derivado a ti, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, Señor, a tu palabra. Tu palabra nos advierte y nos libra, Señor, de sufrimientos mayores. Tu palabra, Señor, nos previene de tropiezos. Tu palabra, Señor, nos muestra una senda más segura por la que debemos de andar. Ayúdanos, Señor, a amar tu palabra, a conocerla, Señor, a aprenderla, para que en los momentos en que necesitemos de tus consejos, Señor, ella venga a nosotros, nos hable, Señor, y nos libre de decisiones o de consecuencias tristes, Señor. Estamos en tus manos, Señor, porque sabemos que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Te necesitamos en todas las cosas, Jesús, y te agradecemos porque te podemos tener, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si creemos, Señor, tendremos el derecho de ser tus hijos y con ellos, Señor, poder confiarte en nuestras decisiones. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pastor, ¿alguna palabra de despedida? Por lo regular, cuando tocamos este tipo de temas, siempre que estamos con la iglesia le decimos: dígale al hermano que está a su lado, haz caso, ¿verdad? Si algo nos podemos llevar en esta tarde, pues hay que hacer caso. Y pues les envío un saludo a los hermanos de la iglesia Sinaí en el ejido Santa María, a los miembros de la iglesia Casa de Oración Elohim en Cuatro Ciénegas, a los hermanos en Cristo y a todas las personas que el Señor les atrajo para estar atentos a este programa. Si usted tiene la oportunidad de tener una Biblia a la mano, pues aprovechela.
Dios dice la palabra que esa es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Pues mi deseo más grande es que el Señor les bendiga y que podamos echar a andar cada consejo que Dios nos ha dejado a través de la Escritura. Amén. Y pues seamos más conscientes y tomemos a Dios en cuenta para todo, que de Él provengan todas las cosas y verá que vamos a andar por caminos seguros y vamos a estar muy Y bien. saludos a la iglesia Casa de Restauración aquí en Monclova. Amén. Pues les bendecimos, les abrazamos. Dios bendiga a los que estuvieron conectados con nosotros a través de las redes sociales. No se olvide de la programación de Fight TV. Estamos de lunes a viernes a las 4 de la tarde, donde tenemos más programas con temas más variados para diferentes públicos, pero unidos con el mismo propósito de compartir el mensaje de salvación. Pero también recuerde, si usted tiene deseo de congregarse, de conocer del Señor, tienen el número de Fight TV al cual usted puede llamar y le podemos orientar con alguna iglesia que esté cerca de su entorno, que pueda ser de bendición para sus vidas. Pues les abrazamos, les enviamos un cordial saludo, les deseamos un excelente inicio de semana y no se les olvide, el día de salvación es hoy. Siempre hoy será el día perfecto para poder conocer del Señor, invitarlo a nuestro corazón y vivir una vida en plenitud tomados de Jesucristo. Les deseamos maravillosas y bendiciones a cada uno de ustedes y los esperamos en un próximo programa. Nos vemos, que el Señor les bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga.